Muy buenas tardes, mi nombre es Fulvio Fernández y he obtenido el concurso Maule Elige Cultura en Casa, propuesto por la Secretaría Ministerial de Cultura de la región del Maule. Es en este sentido que el objetivo de esta cápsula audiovisual, filmada por el destacado audiovisualista de la región del Maule, Roberto Ramírez, tiene por objetivo mostrar mi trabajo pictórico. Y en esta nueva cápsula quiero hablarles de que mi trabajo pictórico tiene que ver en gran medida o en gran parte con lo que dice relación a la documentación de la historia. Parece ambicioso el concepto. No obstante, tomo en este caso un hecho lamentable, pero del mismo modo histórico, cual fue el terremoto del 2010, que esencialmente tuvo su epicentro cerca de la región del Maule. Este terremoto al que yo también viví y sobreviví fue tremendo. Hubieron momentos en que la gente de alguna manera no sabía lo que sucedía, nadie atinaba a nada. Fue un momento interesante también como sociedad. Luego de esto, y sobre todo por la connotación y la dimensión social que tiene el terremoto, por cuanto afecta a las personas y a quienes habitan en un espacio habitado, geográfico, ¿no es cierto?, industrial, es que a mí me parece que el terremoto mismo resulta ser una relación interesante para llevarla a la plástica. Y es aquí que ven algunas obras de ese proceso, de esa serie pictórica. Un par ya no están conmigo, están con un par de coleccionistas de arte, lo que me alegra, por cierto. Y creo que también es consecuente con lo que he hecho en mi trabajo artístico, es decir, establecer que las relaciones de las personas, lo que construyen o lo que destruyen, lo que celebran, lo que los entristece, lo que los hace mejores o peores, es parte de esta temática que he escogido. Como dijo alguien, no le tenemos miedo a la realidad. La realidad, naturalmente, sin ser un panfleto, sin ser una pancarta pobre y de poco peso, es tremendamente interesante desde todo punto de vista, es decir, en lo que nos constituye y nos va a constituir al futuro. Dicho estos aspectos generales, ¿no es cierto?, de lo que podría ser una fundamentación acerca del por qué el terremoto, es que también me gustaría hablar de las pinturas en sí mismas. Es decir, he tomado la idea de la destrucción, del desgarro, la idea del caos de los materiales. Resulta interesante ver, aunque no lo sea, y me imagino especialmente para quienes habitaron esos lugares, resulta interesante ver la constitución constructiva de las casas, de los lugares destruidos. O sea, es como una suerte de destripamiento, ¿no? Es como cuando en el campo faenan un animal y de pronto le abren el estómago y hay una explosión de vísceras, de órganos, de sangre, de cosas. Yo creo que aquí sucede algo muy similar. Es decir, nosotros podemos observar que dentro de este caos telúrico producido en el interior de la Tierra, es que parece una energía que surge y como que destruye lo que la misma Tierra no hubiese construido o le parece anormal. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, una roca gigante, si se parte en dos, sigue siendo una roca, sigue siendo su contextura, incluso cuando caiga, va a ser una roca
caída. No obstante, la cuestión con las construcciones que hemos hecho los seres humanos es un constructo exógeno y externo al paisaje, y es así que esto personalmente, y a muchos que trabajan la visualidad, que la observan, que la estudian, que la disfrutan, ¿cierto?, también les parece muy interesante, es decir, ver cómo emergen estas materialidades, por ejemplo, tablones, cuartones, ¿cierto?, de madera chilena, tejas, mucho adobe, la quincha, ¿no es cierto?, lo estuco antiguo. Y también es curioso que también detrás de todo eso viene este movimiento telúrico, ¿cierto?, como a mostrarnos en toda nuestra precariedad. Los seres humanos no somos tan macanudos como muchos se creen, digamos. Precisamente, y ahora vivimos y sobrevivimos una pandemia como tal vez nunca antes se había visto en el mundo. En ese sentido, esto nos establece también en nuestra real condición sobre la Tierra. Es decir, la naturaleza nos recuerda cada cierto tiempo, ¿cierto?, lo frágil que somos como seres humanos y como sociedad. Creo que sin todas las tecnologías, sin los avances científicos, sin la investigación científica, probablemente estaríamos en un pie bastante diferente al de hoy. Dicho esto, es que ese nacimiento de materiales, de las estructuras destruidas, también tiene un dinamismo muy especial. Es un dinamismo, por ejemplo, como lo observamos en esta caída de esta casa neoclásica, muy típica, por cierto, en algún momento en Talca, y de allí viene su nombre, Talca, París y Londres, porque también había no solo una emulación en términos de los hábitos, las economías, las creencias, sino que también había una cuestión de tipo arquitectónica. Es decir, en Talca se dio el neoclásico como pocos lugares en Chile, digamos. Hablemos de Talca a principios de siglo, ¿no es cierto?, un lugar pequeño, no obstante con ejercicios arquitectónicos neoclásicos relevantes. En una de mis obras muestro esta caída de un costado de una fachada neoclásica sobre un automóvil que nosotros podríamos entender como la posmodernidad. Es curioso ese ejercicio estético, digamos. Es curioso que pareciera que se encuentran, pero que se desencuentran, y generan un caos, generan un constructo a partir de otros constructos individuales. El auto, ¿cierto?, la tecnología, o como decía Enrique Lin, uno de mis poetas preferidos, la máquina del glamour, ¿no es cierto? Como estas dos situaciones estéticas se juntan y destruyéndose prácticamente una a otra, ¿no es cierto?, generan un nuevo contexto. Y es allí donde me interesa también abordar la imagen, entenderla como una nueva imagen, como una situación emergente, ¿no es cierto?, a partir y con el agregado, con el plus, con el valor agregado de que curiosamente se une un poco esta historia del neoclásico con la posmodernidad identificada en el automóvil. Creo que ese caos de materiales, constructos, de forma, también uno lo puede tomar y llevarlo a una síntesis, y ahora paso, digamos, a la técnica propiamente tal, que es también parte de la propuesta que he planteado en el proyecto de Maule Elige Cultura en Casa, de la Secretaría de Cultura de la región del Maule, es que tomo una técnica que también habla del caos, ¿no? Es decir, malamente yo podría, en ese caos, no solo estructural, sino que esencialmente de las personas, tomar una técnica muy relamida, muy exacta, muy descriptiva, ¿no es cierto?, casi como una especie de caricatura. Es en este sentido que tomo una técnica bastante más ligera, ¿no es cierto?, porque también era ligera la situación, estaba todo como en veremos, estaba todo en un espacio bastante
poco establecido en todo contexto, digamos, faltó la luz, de pronto se cayó el agua, de pronto no había internet, de pronto había situaciones tan surrealistas en el Teatro Regional del Maule, que había una tremenda lista, una fila, quiero decir, de personas cargando su celular, ¿no? Es decir, habían una zapatilla ahí, habían, no sé, 50 personas cargando su celular porque era el único lugar que tenía energía eléctrica. O sea, eso me pareció muy interesante. Con esto quiero terminar esta última cápsula y quiero agradecer a todos quienes han podido disfrutar de esta cápsula, de observar mi trabajo, y les hago la invitación de que extiendan esta cápsula a los espacios académicos, a los espacios escolares, a los futuros profesores, ¿cierto?, que también se están especializando mucho en las artes visuales. Espero ser un aporte también en ese sentido.